Ahora vamos a comenzar con los datos del accidente. ¿Vale? Vamos a ver cómo cumplimentar correctamente este apartado que desde el punto de vista de las personas que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales es, yo diría que el más importante. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta sección es realizar una descripción exhaustiva, ¿vale?, de las circunstancias del accidente. Y bueno, yo diría que esta sección tiene dos partes. Una primera, bueno, pues con los datos básicos del accidente, y una segunda que sería una ampliación de la descripción, ¿vale? Entonces los primeros datos pues son, bueno, de fecha, hora, descripción básica, y los segundos son un añadido, ¿vale?, de datos codificados que ofrecen pues mucha información a las personas que nos dedicamos a la prevención. Empezamos con la primera parte, que serían los datos básicos del accidente. Entonces, en el primer campo el primer campo es la fecha del accidente. Bueno, pues aquí se debe indicar la fecha exacta en que se produjo el accidente de trabajo, ¿vale? En el caso de estar comunicando una recaída, aquí debe consignarse también la fecha de ocurrencia del accidente que originó la baja, ¿vale? O sea, me refiero a que no se pone la fecha de la recaída. Recordar, bueno, que se considera recaída cuando se produce una baja médica del trabajador como consecuencia de un accidente con baja anterior, ¿vale?, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el accidente. Entonces, siempre que hay un parte por recaída, hay un parte de accidente anterior. Bueno, pues Delta aquí hace varias comprobaciones. Por ejemplo, valida el formato de la fecha, ¿vale?, corrobora que la fecha del accidente sea posterior o igual a la fecha de ingreso en la empresa, a la fecha de nacimiento, ¿vale? Todo esto lo vimos en la sección de arriba de los datos del trabajador. ¿Esto por qué lo hace Delta? Pues principalmente para evitar errores, ¿vale? La fecha del accidente debe ser igual o anterior a la fecha de baja, ¿vale?, que es la fecha de baja que veis aquí, que es el siguiente campo. Normalmente es la misma fecha, ¿vale?, el accidente y la baja. Normalmente es la misma, pero bueno, puede que no sea la misma. Puede que ocurra un accidente y hasta el siguiente día o los 2 días posteriores no se produzca la baja. Eso podría ser. En el caso de que sea recaída, o sea, que hayamos picado en recaída, ¿vale?, aquí en la parte de arriba del todo, del parte de accidente, nunca podría ser la misma fecha la del accidente y la de la baja, ¿vale? No podría ser, porque es una recaída. Entonces, en caso de que esté picado ahí, pues Delta comprueba que en ese caso, que la fecha del accidente sea anterior a la fecha de baja, ¿vale? Ahora, bueno, pues tenemos que seguir. Ponemos la fecha de baja médica. Bueno, pues esta sería la indicada en el parte médico de la baja, ¿vale? Delta comprueba también que el formato de la fecha es correcto y que sea anterior o igual a la fecha actual. Como he dicho antes, en el caso de accidente, pues se comprueba que la fecha de baja sea igual o posterior a la fecha del accidente, ¿vale? Y si es recaída, la fecha de la baja tiene que ser posterior a la fecha del accidente. Seguimos. El día de la semana del accidente. Bueno, pues este campo se rellena automáticamente, ¿vale? Según la fecha que hayamos puesto del accidente, pues se rellena automáticamente. La hora del día del accidente. Aquí lo que se debe indicar es el valor apropiado según la hora del día en que se haya producido el accidente, ¿vale?, sin tener en cuenta los minutos, ¿vale? Por ejemplo, si el accidente se produce a las 14:40 horas, bueno, pues se codifica como 14, ¿vale?, sin tener en cuenta los minutos. La hora de trabajo, bueno, pues se debe consignar con el número de horas de trabajo, ¿vale?, o fracción que llevaba desempeñando el trabajador en su hora de trabajo. Por ejemplo, si el trabajador llevaba 3 horas y cuarto de su jornada laboral, pues se indica que estaba en su cuarta hora de trabajo, ¿vale? En caso de accidentes in itinere, bueno, pues se indicará
el valor in itinere tal como aparece en el desplegable, ¿vale? Aquí seleccionamos el trayecto de ida hacia el trayecto de ida o el de regreso hacia su domicilio, ¿vale? En el caso de pluriempleo, ¿vale? En los que los trabajadores se dirigían directamente de un empleo a otro empleo, ¿vale? Pues se debe indicar el valor de ida hacia el centro de trabajo. La siguiente pregunta es, ¿era su trabajo habitual? Bueno, pues aquí marcar sí, si el trabajador se encontraba realizando trabajo habitual en el momento del accidente, y no en el caso de estar realizando otro tipo de trabajo. De todas formas, como este campo no está marcado con asterisco, bueno, pues no es de cumplimentación obligatoria, ¿vale? De tal modo que se puede dejar en blanco si el trabajador no se encontraba realizando ningún trabajo. En el caso de accidentes in itinere, bueno, pues el campo también se debe dejar en blanco. Evaluación de riesgo. ¿Vale? Evaluación de riesgo sobre el puesto de trabajo en el que ha ocurrido el accidente. Bueno, pues marcar sí o no, según el caso. Al igual que antes, si el trabajador no se encontraba realizando ningún trabajo, bueno, pues se puede dejar en blanco, y pues, también en caso de accidente in itinere, ¿vale? Esto es para saber si el riesgo estaba evaluado o no, o sea, si había evaluación de riesgo o no había. Descripción del accidente. Esto es importante. La descripción del accidente debe hacerse de forma exhaustiva, ¿vale? Indicando se indica de manera secuencial, ¿vale? Se indica primero el lugar en el que estaba el trabajador accidentado, qué estaba haciendo, cómo se produjo el accidente, los agentes materiales asociados a cada una de esas fases que acabo de decir del accidente, y cuáles fueron las consecuencias, ¿vale? Todo así lo indica el manual de Delta. Así de exhaustivo tiene que ser la descripción del accidente. También lo que dice el manual es que debe evitarse incluir en este campo pues datos personales. Por ejemplo, no puede decir que cuando estaba con fulanito de testigo, tal, no se ponen ni nombres ni datos que identifiquen a la empresa, ni a ninguna persona, ni ningún teléfono, nada, ¿vale? Aquí solamente se hace una descripción, evitando incluir datos de este tipo. Bueno, una descripción podría ser, por ejemplo, en el patio, al bajar la escalera de acceso a la cocina, portando las bandejas del desayuno de los niños, se dobló el pie derecho y se produjo un esguince, ¿vale? Así de exhaustivo hay que ser en esta descripción. Sería en el patio, sería el lugar, ¿vale? Al bajar las escaleras, pues eso sería el agente material. Al bajar la escalera de acceso a la cocina, o sea, ahí también estamos indicando qué es lo que estaba haciendo. Portando las bandejas del desayuno de los niños, bueno, pues ahí sería otro agente material, las bandejas del desayuno. Se dobló el pie derecho, ahí estamos diciendo cómo se produjo el accidente, y se produjo un esguince. Esa sería la consecuencia del accidente, ¿vale? Así de exhaustivo hay que hacer a la hora de describir el accidente. Otro ejemplo: en la entrada del edificio, limpiando la escalera, se derramó agua del cubo, resbalándose con la misma, y al caer al suelo se rompió el menisco, por ejemplo. Bueno, pues igual, ¿eh? Eso sería la entrada del edificio, sería el lugar, limpiando, ahí estamos diciendo qué es lo que estaba haciendo. Limpiando la escalera sería el agente material. Se derramó el agua, otro agente material. Se derramó el agua del cubo, resbalándose con la misma, ahí estamos diciendo cómo se produjo el accidente, y al caer al suelo se rompió el menisco, ¿vale? Esas son las consecuencias, ¿vale? De esta forma veis que estoy haciendo una descripción exhaustiva sin poner ningún dato de carácter personal. Vale, pues esta sería la primera parte de esta sección, y ahora pasamos a lo que es lo que decía antes, lo que es la ampliación de la descripción.